Cuando va a redactar y a preparar un mensaje para la iglesia, lo primero que se pregunta, ¿será que le va a agradar el mensaje? Y uno comienza a una lucha entre el deber ser y lo que Dios quiere que sea. Amén. Y comienzan tratando de buscar algo que agrade a la oveja. Y resulta que te confrontas porque el Señor te dice que no es lo que le agrade, sino lo que le llene. Que la palabra sea una palabra que llene su corazón y que dé respuesta a muchas de sus oraciones. Amén. Y no es una simple prédica donde todo el mundo salga encendido por un momento y yo les diga, por ejemplo, van a ser prosperados, van a tener un carro, un avión, una casa, un yate, y todos salgan con ese fuego, pero cuando salen allá afuera, el fuego se acaba. Entonces, en ese conversar con el Señor me decía, no es lo que le agrade, sino lo que le llene. No es lo que le satisfaga el ego, sino lo que le reenargulle el corazón para que sean mejores y puedan buscarme todos los días. Y en ese caminar con el Señor, le pedía palabra desde que el pastor me pidió que fuera yo la persona que estuviera firmemente dándole esta palabra a Dios. He estado pidiéndole al Señor palabra para llenar los corazones, para saciar la sed de Él y para que tengan una búsqueda genuina todos los días. Amén. Amén. Más que agarrar y saltar, que es parte, no es malo, pero creo que nosotros todos los días debemos tener mucha hambre y sed de su presencia. Si con esa actitud comenzamos el día, yo les garantizo que ese día va a ser de bendición, porque lo pusimos a Él en primer lugar. Y si lo colocamos a Él en primer lugar, quiere decir que todo lo que viene será de bendición. Aún lo que no nos parece que sea bueno, puede ser un propósito de Dios para tu vida. Amén. Pero tomado de la mano con Él, todo es más sencillo. Las pruebas se hacen más llevaderas. Los procesos se hacen más llevaderos, porque estás tomado de la mano. Nosotros tenemos el gran privilegio de estar con el Señor y que Él nos lleva de su mano a donde quiera que vayamos. Solamente tenemos que buscarlo con un corazón genuino y no apartarnos de Él. Porque antes yo veía el mundo, antes de convertirme, yo veía el mundo que yo todo lo podía. Todo lo podía. Yo dejé esa partecita de la Biblia donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo dejaba la parte de Cristo a un lado. Yo todo lo puedo. Si se me presentaba algún problema, yo lo resolvía. O buscaba tratar de resolverlo, pero en mis propias fuerzas. Y ustedes saben qué difícil es hacerlo en nuestra propia fuerza. Cada uno debe tener un testimonio sobre eso. Pero qué bonito es cuando agarras la mano del Señor y Él te hace todo más llevadero. Amén. Amén. Aquí van muchas personas hoy que a lo mejor ya perdieron a sus padres, que nunca tuvieron un padre. Pero el Señor está allí. Está allí. Tomado de la mano. En todo momento. Nunca te ha desamparado. Él sabía desde el vientre de tu madre que ibas a nacer, que ibas a estar aquí. Y que a pesar de que no lo tuviste, posiblemente no tuviste un padre, Él siempre te tendió la mano y estuvo contigo en todo momento, aunque tú no lo vieras. Hubo un mensaje que leí bien bonito que pasaron por las redes sociales hace unos años que decía
que un hijo le reclamaba a Dios o a su padre porque no estuvo. Porque las huellas en la playa solo se veían un par de huellas. Y resulta que el padre le dijo, mientras tú caminabas en la playa, yo te llevaba en mis hombros. Por esa razón, ves 2 huellas nada más. Siempre estuve allí contigo. Siempre te cargué en mis hombros. Siempre estuve en todo momento a tu lado. Amén. Amén. Sí. Siempre me pregunté, no sé si me escuchan bien así. Sí. Okay. Está fallando un poco. Siempre me pregunté cómo ser un mejor padre, o cómo ser un padre, o cómo ser un buen padre. Y entraba siempre en aquella disyuntiva. Resulta que cuando tienes tu primer hijo, no te lo entregan como un manual de cómo debe criarlo. Y comienzan los ataques de tu familia, de la comunidad, de la iglesia, y todos te tienen como en vista para ver si lo haces mal, para criticarte, para vituperarte, para decir cosas de ti, cuando realmente en el corazón uno no tiene maldad para hacer lo incorrecto, por llamarlo de alguna manera, porque no tenemos un manual de vida para criar un hijo. Lo único que realmente tenemos es lo que nuestros padres nos dejaron. Y esto también lo llevo también al mundo espiritual. Nuestro Padre Celestial, Gerardo Córdoba, Él es un padre para nosotros. Amén. Y eso significa que tiene un gran peso sobre sus hombros. Porque lo que haga bien, lo aplaudimos. Pero lo que haga mal, lo señalamos. Hablamos mal, criticamos. Y queremos que Él sea como el modelo que nosotros tenemos aquí en la mente. Y no realmente lo que Él es como ser humano. Todos somos humanos y erramos. Y todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón, para bien. Criamos a nuestros hijos para bien, pero no tenemos un manual de vida. No sabemos qué es lo mejor o qué es lo que no se debe hacer. Solo lo hacemos porque creemos en que lo estamos haciendo por la vía correcta, ya sea por un modelo pasado o un modelo nuevo que me inventé. Pero eso trae una consecuencia. Nosotros desde pequeños nos criaron con un modelo. A muchos no tenían padres, nunca se criaron con un padre. Otros se criaron con padres sumamente severos, donde ni siquiera un abrazo recibías de tu padre. Eso trae como consecuencia que cuando llegas al Señor y te dice, extiende tus manos hacia tu Padre Celestial, entrega tu corazón, que Él te va a dar todo lo que le pidas, quedas así como en duda. Porque resulta que a lo mejor tuviste un padre que todo te lo negó porque no tenía. A lo mejor querías una bicicleta y tu padre te decía no hay. Cuando llegas al Señor y le presentas a este Padre, tienes el conflicto de decir, ¿será que realmente esto es para mí? Porque mi Padre, que es terrenal, no me lo dio como algo que no veo si me lo va a dar. Entonces ahí comienza en la transformación del creyente con respecto al amor del Padre. Y es allí donde el Padre te dice, buscadme, que me hallaré, llamad que yo abriré. Porque es de esa forma, desaprender y volver a aprender de que el amor genuino del Padre nunca te va a dejar. Amén. Con este preámbulo voy a entrar a lo que hoy llamé el mal hijo, buen padre. El buen hijo, mal padre. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa eso?
tuvimos la oportunidad de ver una hermosa obra esta mañana del Hijo Pródigo, ¿se recuerda? Y muchos ya la conocen. Pero yo buscando y escudriñando las Escrituras, bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él me reveló cosas que yo al principio no vi, ni que fueron contadas. Que a pesar de que se lee y se lee y se lee, hay cosas que realmente son importantes que debemos ver en ese pasaje. Resulta que todos nos enfrentamos a ver solamente al Hijo Pródigo, y que vamos a hablar a continuación. Pero pocas veces nos detenemos a ver cuál es la actitud del segundo hermano. Muy pocas veces nos detenemos a ver qué sucedía allí. Entonces recuerden, mal hijo, buen padre. Buen hijo, mal padre. Entonces nos vamos a la Escritura en Lucas 15:11. Sí, vamos a ver si lo podemos. Y dice así, Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Repitan conmigo, repartió los bienes. Vuelvan a repetirlo, repartió los bienes. Repartió los bienes. ¿Cuántos pidieron los bienes? ¿Cuántos hermanos había? ¿Cuántos pidieron los bienes? Y dice la palabra de Dios, repartió, en plural, ¿verdad?, los bienes. Es decir, que le repartió a los 2. A pesar de que el segundo no lo pidió, lo repartió, ¿cierto? Algo importantísimo. Y ya van a ver por qué más adelante. ¿Por qué les insisto por eso? No muchos días después, dándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estuve buscando lo que es apartarse, porque hay 2 cosas que nosotros siempre escuchamos aquí en la iglesia, enfáticamente, pero lo hacemos como cliché: apartados para el Señor, apartados para Dios. Y yo decía, bueno, pero apartados, porque tengo que colocarle la otra frase, porque resulta que también nos podemos apartar hacia el mundo. Entonces este hombre, ¿verdad?, se apartó. ¿Y qué dice la palabra apartar? Seguir su propio camino. También dice alejarse de Cristo. Siguió su propio camino. ¿Cuántas veces nosotros podemos notar que cada vez que vemos a un hermano en Cristo apartado y buscamos las razones por las cuales esa persona comienza a alejarse y comienza a apartarse? ¿Sabes que entre cielo y tierra no hay nada oculto? Resulta que al principio no entendemos por qué se apartó, pero más adelante Dios nos muestra por qué realmente se apartó. Y generalmente hay una sola causa por la cual se apartó: porque se alejó de Cristo, porque tomó su propio camino, y por algo sumamente delicado, porque anda en pecado. Por eso nos apartamos del Señor. No quiere decir que lo dejamos de amar, simplemente se apartó del Señor y perdió el temor del Señor, porque anda en pecado. Una persona que anda en pecado es una persona que se aparta, que se aleja de Cristo. Téngalo siempre en consideración. Una persona que se aparta es una persona que anda en pecado.
particular que podemos notar en el versículo es que nos dice que aparte que se fue hacia otra provincia, es decir, se apartó, buscó su propio camino, dice también que allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. A pesar de que la palabra de Dios nos dice que los bienes, nosotros no debemos vivir plenamente adquiriendo bienes, ¿verdad? Porque no es eso lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nosotros somos administradores de esos bienes que el Señor nos da. Y nosotros somos mayordomo y garante de que esos bienes funcionen, ¿verdad? Que lo explotemos, porque eso nos lo dio el Señor, ¿verdad? Pero este hombre desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Imagínense ustedes que tengan trabajando en un proyecto 6 meses y resulta que en esos 6 meses cobraste un cheque y compraste un vehículo. Resulta que este joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente y que usted también agarre el vehículo y lo utilice para hacer todo lo que le desagrada al Señor y viviendo perdidamente. Y ni Dios lo quiera, tuvieron un accidente, no te pasó nada, pero se pierde el vehículo. ¿Qué sucedió allí con sus bienes? Lo que le pediste al Señor que te diera, lo que trabajaste arduamente por 6 meses, lo desperdiciaste perdidamente, ¿verdad? Y si eso es así, entonces perdiste también 6 meses de vida, ¿sí o no? Porque trabajaste arduamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por las deidades del pecado, porque te fuiste al mundo, porque no valoraste lo que el Señor te regaló, te entregó, porque no supiste cuidar tus bienes, porque no los utilizaste para la obra del Señor, porque lo desperdiciaste viviendo perdidamente. Yo leí esta palabra y decía, ya va, yo necesito que el Señor me diga cuál fue el pecado realmente del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, más adelante, lo vamos a ver, es un hombre que tuvo que haber tenido alguna comunión con Dios, porque más adelante lo nombra. Pero entonces resulta que realmente el pecado más grande que tuvo el hijo pródigo fue que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese fue realmente el pecado grande que después de haber trabajado tanto, le pidió a su padre su bien, se lo llevó y lo desperdició en la inmundicia. Sigamos allá. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Hoy el Señor le trae a consideración de que no malgastemos los bienes que el Señor nos ha dado. No vaya a ser que venga la hambruna y nos tome a nosotros y nos pase como al hijo pródigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y algo muy, muy importante aquí, y quiero que le presten mucha atención. 15:17 dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuándo realmente
persona vuelve en sí. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en pecado volvemos en sí. Cuando reconocemos que hemos pecado. Amén. Amén. Entonces quiere decir que él volvió en sí. Quiere decir que reconoció que él pecó. Y qué bonito es cuando reconoces que pecamos, porque en ese momento se conecta el Padre con nosotros nuevamente. Amén. Él nos dice: he aquí mi Hijo amado, al que tengo complacencia. Volviste, reconociste el pecado, vienes a los pies del Padre y te perdono. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor, le voy a relatar rápidamente, no entré a la vida cristiana de una manera muy ortodoxa, sino de una manera de redes. Generalmente no me gustaba ir para la iglesia. De vez en cuando me invitaban a una iglesia católica, iba los domingos como un participante más de una de las bandas, pero no mayor cosa. Me aprendí todos los rezos de la iglesia católica porque estudié en colegios católicos. Pero resulta que cuando tengo este encuentro con el Señor, lo hacen de una manera muy astuta. La iglesia lanza redes con el equipo de deporte de la iglesia. Y yo era atleta de alto rendimiento y necesitaban en la iglesia un jugador de alto rendimiento para que representara a la iglesia en las disciplinas de voleibol y fútbol de sala. Y resulta que duré un año representando a la iglesia sin ser cristiano, convertido. Un día, a pocos días del campamento, se llama Campamento Internacional Monte de Sion, en el estado Apure, llega un pastor de familia y me dice que estaba en la célula, me invitó para la célula y yo fui. Y me dice: Javier, es hora. Y digo: ¿es hora de qué? Es hora de que aceptes al Señor. ¡Wow! Gran compromiso. Representaba a la iglesia a nivel nacional, pero no era cristiano. Pero sí era difícil hacerme pasar por cristiano, porque cuando llegaba a Barinas, a Mérida, a representar a la iglesia, la mayoría de las veces me decían: mantente en silencio, trata de no hablar mucho, porque como tú no eres cristiano, si se te sale alguna grosería, o se te sale una mala palabra, o dices algo que te incomode, ahí mismo te van a atacar. Bueno, yo me mantenía en silencio, algo que no me gustaba mucho, pero el fin era ir a representar a la iglesia en el encuentro deportivo, y trataba de hablar con mis compañeros que sí me conocían, pero no podía interactuar casi con otras disciplinas o con otras personas. Entonces era incómodo para mí. Allí entendí este versículo que dice: y volviéndose en sí. Nosotros tenemos por lo menos dos etapas en la vida cuando no eres cristiano. Si yo andaba en pecado y me permitió el Señor que llegara a sus pies y darme la oportunidad de ser su hijo, entonces yo creo que en esa oportunidad yo volví en sí. Esa fue mi primera oportunidad. Cada uno de los que están en este lugar, cuando aceptaron al Señor, volvieron en sí. Porque vivíamos fuera del Señor, en una vida que a lo mejor uno dirá: yo no le hago mal a nadie, pero vivíamos una vida de pecado, porque no teníamos los ojos abiertos. Fue allí cuando volvimos en sí que aceptamos al Señor y dijimos: heme aquí, Señor, envíame a mí, ahora sí estoy contigo, ahora sí puedo abrir los ojos y verte realmente a la cara. Amén. Entonces este hombre volvió en sí, reconociendo que había fallado, y el 18 dice así: me levantaré
E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí es donde me detengo, porque si él reconoce que pecó contra el cielo, quiere decir que tenía una comunión con el Señor. Amén. Y si eso es así y volvió en sí, entonces quiere decir que aceptó al Señor nuevamente. Le pidió perdón al Padre, que está en los cielos. Vea que lo colocan primero y después al Padre terrenal. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me voy a detener un momento aquí. Cuando nosotros andamos en pecado, o cuando caemos en pecado, sucede algo que es trascendental en la vida de las personas. Si nosotros tuvimos una caída, el primero que sale a señalarnos es Satanás. Ese es el primero que nos sale a juzgar por lo que hicimos. En el momento que este hombre cae en esa tentación y se aparta, se hizo cada vez más chiquitico cuando reconoció que había pecado. Pero no es lo que dice el Padre que quiere para sus hijos. El Padre quiere para sus hijos es que cada vez más subamos de nivel, crezcamos en Él. Que una vez que aceptamos al Señor, crezcamos cada día más dentro de Él. No nos quiere más pequeños, no nos quiere allá abajo, no nos quiere como cola, nos quiere como punta, como cabeza. Y este hombre se sentía tan mal que le entró lo que yo llamo el espíritu de jornalero. Un espíritu de jornalero es aquella persona que se agrada o se complace con poco, con nada, porque cree que porque pecó no es digno de las maravillas que Dios tiene para ti. Como que qué, Señor, ponme ahí en el lado de los jornaleros a comer migajas de pan o pan. Yo con eso me conformo, porque no soy digno de estar a tu lado, de comer en la mesa, de deleitarme con tu misericordia, con tu presencia, con tus cosas. Y entonces comienza el enemigo a señalarte, a decirte: tú no puedes, tú pecaste, tú no eres digno de estar delante del Señor, tú debes quedarte allá abajo, quédate allí, confórmate con lo que tienes, no puedes seguir levantando, no puedes hablar, porque todos te van a señalar. Y comienza el enemigo, y el enemigo, como lo hace muchas veces con nuestros hermanos, con nuestra familia, te vas a decir: tú, ahora es que cristiano, te la bebía de mujer en mujer, borracho por allí, ahora es que cristiano. Una de las cosas que el diablo hizo a Jesucristo fue atacarlo en la tierra, diciéndole: ya que tú eres hijo de Dios, haz tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque uno debe saber la identidad que tiene. Y si yo soy hijo de Dios, yo no voy a perder la paternidad de mi padre porque yo haya tenido una caída, porque yo haya pecado, porque mi padre no va a permitir que se pierda un hijo. No lo va a permitir. Y yo no voy a permitir que me quiten a mi padre porque yo tuve una recaída. Amén. Entonces, si yo estoy convencido de mi identidad, así yo me caiga, yo me levanto y digo: yo sigo siendo heredero de Dios y coheredero de Jesucristo. Amén.
15:22. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ustedes recuerdan cuando leí que el hijo pródigo se llevó todo. ¿Se recuerdan? Se llevó todo. ¿Cómo es que de repente sale el mejor vestido, el anillo y calzado? ¿De dónde lo sacó el padre? Porque a pesar de que tú te alejaste del padre, el padre siguió guardando todas las cosas que tiene para ti, para que tú cuando regreses recibas la bendición del padre. Porque el padre sabía quién era su hijo y sabía que iba a regresar en algún momento. Y no dejó de bendecirlo, simplemente guardó lo mejor para su hijo porque sabía que él iba a volver. ¿Cuánto no el Padre Celestial hace eso con nosotros? Que nos sigue bendiciendo a pesar de que nos hemos apartado. Y cuando lo buscamos, tiene todo guardado para nosotros, lo mejor. Traed el mejor becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dígaselo a su hermano Alan. Llegaron a regocijarse. Amén. Uno debe tener la determinación de que como hijo del Padre, uno no debe conformarse con ser jornalero. Yo no puedo conformarme con decirle a mi Padre: gracias Señor porque este mes me diste para cubrir extremadamente los gastos que tuve. Gracias, porque eso es lo que me toca. Y me quedo con el espíritu de jornalero. No, el Padre te dice que te tengo el mejor vestido, te tengo el mejor calzado, te tengo el mejor anillo y voy a matar el mejor siervo, el mejor ganado, el mejor cochino para hacer fiesta y regocijarme contigo, porque estabas muerto y reviviste, porque te habías perdido y te he hallado. Así te dice el Señor, hermana iglesia, hoy en la mañana, que no vivas como jornalero, que vivas como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Joana, ¿tienes Hebreo? Cuando el Señor te pide que te mantengas en las alturas y no abajo como las serpientes, es porque Él te dice en su palabra que Él te quiere en las alturas. Léelo por favor, Joana, cuando puedas. En voz alta. 4:18 hasta 16. Proverbio. El proverbio. Proverbio 4:16. 18. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Amén. Repítelo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben lo que significa eso? Que Dios está esperando que tú subas a buscarlo. Que Dios está esperando que tú cada día subas de nivel. Que el Señor está esperando que cada día crezcas más. Que el Señor está esperando que tengas una identidad propia en Él y que no deje que te señale el enemigo
que si cae te levantas, que si ves a un hermano caído lo levantas y lo llevas contigo y no lo señalas. Eso es lo que pide el Señor en todo momento. Amén. Ahora veamos la otra parte de la historia. Lucas 15:25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Palabra clave, enojo. El enojo que trae. ¿Se recuerda cuando le di la palabra hace creo que 2 semanas? 3 semanas. ¿Qué era el enojo? ¿Qué se convertía el enojo? En pecado, en indiferencia. ¿Se recuerda? Cuando les dije que poco que un líder se enoje contra otro y le haga indiferencia o lo maltrate. ¿Se recuerdan? Porque el enojo no trae nada bueno. El enojo es falta de amor. No me puedo enojar y esperar que tenga amor hacia el otro. Aquí podemos ver que si el hermano se enojó es porque ahí no había amor. Ahí pudo haber, digamos de alguna forma, envidia, porque vino el hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años de servido, no habiéndote desobedido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mentira, mentira. Te acabo de dar la otra parte cuando tu hermano la pidió. Estás aquí conmigo, tienes todo lo que es mío. Mentira, envidia. Pero cuando vino tu hijo, escuchen bien, 15:30, le dice, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Primero, ya los bienes no eran del Señor, del papá de ellos, porque él los repartió, ¿verdad? El hijo gastó lo suyo, para que usted vea hasta la magnitud de lo que el hermano tenía por dentro. Una raíz de amargura que no lo dejaba hacer y que señalaba al padre como que era malo. ¿Y quién era bueno? Él. ¿Y quién era malo? El padre. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le estaba diciendo? Si quieres no te comas un becerro gordo, te puedes comer todos los becerros que tú quieras. Siempre has estado aquí conmigo. Mas era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido, se ha perdido y ha sido hallado. Hoy, en esta mañana, quiero preguntarte, ¿con cuál de los hijos te identificas? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el título de este mensaje? ¿Con qué hijo te identificas? ¿Con el hijo pródigo o con el hermano?
El hijo pródigo le dijo al padre: yo soy malo, tú eres bueno. No soy digno de estar aquí. Y el hermano le dijo: tu papá es malo y yo soy bueno. ¿De qué lado se colocarían ustedes? En mi particular, me colocaría en el lado del hijo pródigo, porque habiendo pecado, voy al Padre y le pido perdón y le digo: yo soy malo, tú eres bueno, Padre Celestial. Amén. Porque ser justo es bueno, pero querer ser más que Dios es malo. Y creerme justo o muy justo también es malo. Entonces el mensaje de hoy es que no importando lo que hayas pasado, el Padre está abriendo sus brazos para recibirte, pero como hijo verdadero y legítimo, no como un jornalero, comiendo de las migajas, comiendo pan, y que solamente te conformes con lo que tienes. Anda al Padre, reclama tu herencia y dile: yo soy un hijo legítimo tuyo. Amén. Yo soy un hijo legítimo tuyo. Y yo quiero estar a tu lado, recibiendo todas las maravillas que tú tienes para mí, todos los milagros que tú tienes para mí. Tú me vas a proveer lo que yo te pida, porque yo soy un hijo tuyo, yo te amo, y a pesar de que caí, a pesar de que pequé, yo estoy aquí, he vuelto, he vivido y he sido hallado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque has puesto esta palabra en mi corazón. Gracias porque a pesar de que te hemos fallado, siempre has estado con nosotros allí. Amén. A pesar de que no hemos tenido o no han tenido un padre físico, tú has estado allí supliendo esa necesidad. Amén. Gracias porque sin ti no somos nada. No quiero ser un jornalero, Padre. Quiero estar a tu lado como hijo legítimo. Quiero ser el hijo pródigo que diga: yo soy malo y tú eres bueno. Porque allí envías tu misericordia y tu provisión para tu hijo. No me conformo con las migajas. Me conformo con tu herencia. Tú eres el dueño del oro y la plata. Y tú suples mis necesidades de mi corazón. Gracias por permitirme un día más de vida, por abrirme los ojos, porque pude ver que volviendo a ti, pude abrir los ojos y permitirme estar en tu presencia. Tu presencia es lo más bello que hay. Sin ti no quiero nada. Amén. Sin ti no se mueve una hoja de un árbol, porque es tu presencia la que está en todo momento. Te amo con todo mi corazón. Te bendigo de una manera poderosa. Amén. Te amo de gran manera, Señor. Díselo allí. Te amo, Señor. Te amo como mi Padre. Has suplido mis necesidades. Has llenado mi corazón. Cuando me ha faltado, cuando me he sentido solo, has estado allí conmigo en todo momento, Señor. Bendito eres, porque eres un Padre genuino, un Padre fiel, un Padre que arropa con su sombra, y yo me regocijo delante de ti, y tú suples mi necesidad en todo momento. Santo, 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 3 veces santo, el único hombre justo, el único hombre bueno en la tierra fue tu Hijo, Señor, y tú en el cielo. Bendito tu santo nombre. Gracias, Padre, porque sin ti no tuviera la vida, porque desde el vientre de mi madre estuviste presente.
guiaste mis pasos, cuidaste cada uno de mis caminos, Señor. Y yo quiero seguir en la senda de tu camino, la senda estrecha, donde puedan transitar contigo. No importa las vicisitudes que se me presenten, las pruebas que se me presenten, los procesos que se me presenten, porque tú estás allí conmigo, Señor. Tú estás allí cargándome en tus hombros y llevándome a todo lugar, Señor, donde yo quiera transitar. Pero es bajo tu presencia, en tu camino. Gracias, Señor, bendito eres. Te amo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.